Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera videoconferencia formal de este seminario de Ecología y Salud 2. Bueno, hoy estamos en martes 14 de septiembre de 2021. Vamos a tener videoconferencias todos los martes y solamente los martes. Los demás días son para que ustedes puedan leer, puedan investigar por su cuenta, puedan analizar y puedan realizar actividades de acuerdo a calendario. Entonces, primera recomendación es que vaya al aula y descargue dos cosas. Uno, el programa de la clase o la planificación de la clase donde se le explican las reglas del seminario. Y dos, que también descargue el calendario. Fundamental, ¿verdad? Que descargue el calendario porque ahí están las fechas de todas las evaluaciones, de todas las actividades y algunos recordatorios en cuanto a fechas importantes del periodo. Bueno, otra recomendación sería que entre al aula y si no se ha presentado, que se presente. Ahí hay un foro de presentación en donde usted hace una introducción de usted mismo, responde unas preguntas para presentarse. Bueno, bienvenidos a este seminario de Ecología y Salud. Mi nombre es David Martínez, yo soy biólogo de formación y tengo una especialidad en enfermedades infecciosas. Y mi interés principal en este seminario es que usted aprenda ciertas cosas que le van a ayudar o que le podrían ayudar a cambiar de actitud en cuanto al uso y manejo de los recursos naturales y la relación que existe, ¿no?, entre los recursos del planeta y la salud del hombre. Entonces es un seminario bastante, digamos, no tan pesado en cuanto a la forma de entender el contenido, porque el contenido es bastante amigable. Por supuesto que habrá cosas nuevas para ustedes, pero en general, digamos, es bastante agradable aprender todo el programa o pasar todo el programa y aprender cosas que le van a servir para la vida, no solamente para resolver un examen. Les voy a compartirles pantalla porque quiero que veamos hoy una presentación inicial sobre el tema número 1 del seminario, que si ustedes bajaron el, el programa del seminario, ahí pueden ver que la unidad 1 básicamente se trata sobre este tema. Me dicen si pueden visualizar mi pantalla. Sí, sí. Listo. Entonces, si ustedes bajaron el programa del seminario, se dieron cuenta de que la primera unidad trata de esto. Es un tema sumamente importante y es, digamos, el tuétano o la médula de este seminario. Es entender cómo el hombre, con todo lo que hace, y cuando digo todo, estoy hablando de todo, con todas las acciones del hombre, cómo nosotros hemos modificado, alterado o perturbado el equilibrio del ambiente natural, el equilibrio de los ecosistemas que hay en el planeta. Recordemos que un ecosistema es un ambiente natural. Usted puede pensar en un ambiente natural como por ejemplo eh, un río en un bosque tropical, en un bosque lluvioso, en un bosque de mangle. Usted puede pensar en una playa o puede pensar en un lago o puede pensar en una poza donde usted, digamos, se va a bañar o ha ido a bañar en algún lugar. En fin, cualquier lugar cuya existencia pues ha estado ahí desde antes de que el humano existiera, ¿verdad? O sea, un ambiente natural creado por Dios, en donde no tiene nada que ver el hombre con su existencia. O sea, a eso me refiero con un ambiente natural. Entonces, esos son los ecosistemas. Entonces, nosotros los seres humanos, desde que existimos en este planeta, pues hemos tenido un impacto negativo en el ambiente. Y el impacto más negativo se da básicamente por
tres razones básicas. Uno, porque la población del hombre sigue creciendo. O sea, nunca se detiene. El hombre crece en población anualmente en unas cantidades exageradas. Y eso no ocurre en la naturaleza con las demás especies de seres vivos. Todos los seres vivos en este planeta tienen un limitado crecimiento poblacional. O sea, todos los animales, las plantas, las bacterias y todos los demás seres vivos aumentan en número, por supuesto, porque obviamente se mueren unos y luego nacen otros. Entonces hay un aumento en número, pero nunca ese número es desproporcionado. Nunca el número de organismos de cualquier especie, salvo el hombre, o a excepción del hombre, nunca esos números son tan elevados que el ecosistema no los puede soportar. Eso es para todas las especies de seres vivos en este planeta, a excepción del hombre. El hombre es el único ser vivo que crece poblacionalmente de una manera descontrolada año a año. Esa es una de las principales razones por las que hay perturbación o que creamos desequilibrios en el ambiente. La otra razón básica es que nosotros extraemos demasiados recursos de la naturaleza y los extraemos de una manera igual explosiva. Es decir, ocupamos madera para hacer muchas cosas, sí, la ocupamos, pero extraemos madera en una proporción no equilibrada del ambiente y con eso deforestamos terriblemente los ecosistemas. Y lo peor es que no volvemos a sembrar. Solo extraemos, pero no logramos o no permitimos que el ambiente se recupere. O otro recurso, por ejemplo, aparte de la madera, ¿verdad? Combustibles. La madera también es un combustible, porque al quemarse la madera se puede utilizar para cocinar, se puede utilizar para calentarse y para muchas cosas más, ¿verdad? Incluso para mover maquinaria. Pero aparte de la madera hay muchísimos otros recursos más, como por ejemplo el recurso medicinas, ¿verdad? El recurso eh, compuestos naturales, sustancias químicas naturales que se encuentran en plantas, que se encuentran en bacterias, en hongos o en animales, y que tienen un uso en la terapéutica o en la medicina humana. La naturaleza, los ecosistemas son la fuente principal de todos esos recursos medicinales. Sin embargo, como destruimos el ambiente, como destruimos el ecosistema, estamos destruyendo también esa farmacia natural. Y bueno, esa es una segunda razón. Y una tercera razón es que cada acción del hombre genera contaminación al ambiente, ya sea al suelo donde cultivamos nuestros alimentos o el suelo que sirve como un colador para el agua dulce que luego nosotros nos tomamos y necesitamos para vivir. Contaminamos el agua, por lo tanto, contaminamos el aire y contaminamos todo nuestro alrededor. Entonces, vea que son tres razones bien poderosas por las que el hombre está causando que la tierra se degrade y que los recursos se degraden de una manera muy acelerada. Me voy a mover a unas diapositivas más adelante, porque quiero que recordemos esto. Este es un seminario de ecología y salud. Primero debemos de entender algunos conceptos para poder estar listos para digerir toda esta información. Recordamos, o no sé si ustedes recuerdan, cuál es el concepto de ecosistema. ¿Verdad? El ecosistema, dicho de una manera muy simple, es un ambiente natural. Los ecosistemas son ambientes naturales, como los que ustedes ven en la fotografía ahí, ambientes naturales que contienen los recursos necesarios para sostener la vida en ese lugar, en ese ambiente, y en donde viven grandes o extensas comunidades de organismos vivos de diferentes especies. ¿Verdad? Eso es un ecosistema. El concepto de sistema no es difícil de entender. Un sistema, si usted lo busca en el diccionario, un sistema es un conjunto de partes que trabajan juntas o que interactúan juntas, esas partes, para lograr el funcionamiento como un todo.
O sea, eso es un sistema. Y comúnmente los sistemas tienen entradas de energía y materiales, procesamientos de energía y materiales, y salidas. Entonces, los ecosistemas, ¿por qué son sistemas? ¿Y qué quiere decir eso de eco? Eco es un prefijo que viene del griego, ¿verdad? Y que significa o que tiene que ver con casa, o sea, el lugar donde vive uno. ¿Ya? De ahí viene el prefijo eco, que viene del griego a su vez, que quiere decir casa, hogar, donde usted vive. Ahora, en el término ecosistema, un sistema, como ya dije, es un conjunto de partes, en donde hay procesos que transforman energía, materiales que llegan a ese ambiente, y luego hay unas salidas o hay unos productos conforme se van transformando en el sistema. Entonces, uniendo los dos conceptos, ecos o oikos, que es la palabra original en griego, casa y sistema, conjunto de partes que trabajan juntas para lograr un fin, entonces un ecosistema, como ya dije, es un ambiente natural, es el hogar de muchísimas especies de organismos vivos que están interactuando juntas, que están procesando energía que entra a ese sistema, materiales, alimentos que se generan en ese sistema, y luego hay unos productos, ¿verdad? Que el ecosistema produce y que sirven para otros ecosistemas o para otros seres vivos. Entonces, por ejemplo, aquí usted ve en la imagen un ecosistema lacustre. Lacustre quiere decir de lagos. Entonces, por aquí se mira un lago, o puede ser este primero de aquí, donde se mira este atardecer con estas aves acá. Esto puede ser un lago o puede ser una zona cercana a la costa que comúnmente se inunda cuando la marea sube. Este es un ecosistema costero, por lo tanto, o un ecosistema lacustre si fuera un lago. Por aquí veo un ecosistema muy frío, templado, probablemente de la parte norte o el hemisferio norte del planeta o el hemisferio sur. En realidad esto es del hemisferio sur porque hay pingüinos, solamente en el polo sur hay pingüinos, en el polo norte no. Esto es entonces un ecosistema costero, marino, de los polos, ¿verdad? Un lugar muy frío, donde hay muchísimas formas de vida interactuando y viviendo. Por acá ve usted un bosque tropical como los que abundan en nuestro país, ¿eh? Un bosque tropical muy rico en vegetación, en animales, en hongos, en bacterias, en un montón de organismos microscópicos más. Y por acá tenemos un ambiente de pastizal, un ecosistema de pasto, en donde usted mira unas grandes llanuras, unas grandes extensiones de tierra, que lo que predomina más que todo es pasto, y que por ahí también hay otra vegetación, pero eso también es un ecosistema, lo mismo que un desierto, un río, como ya dije, etc. Ahora, fíjese aquí, interesante es que en los ecosistemas nunca se detiene el flujo de energía y nunca se detiene, en todos los ecosistemas del planeta, nunca se detiene también la producción de alimentos. Claro, hay algunos ecosistemas que son más productivos que otros, ¿verdad? Por supuesto, porque tienen unas mayores diversidades, digamos, de organismos vivos. Entonces, entre más organismos vivos viven en un ecosistema, ese ecosistema es mucho más productivo en términos de alimentos, por ejemplo, o de otros recursos. Entonces, en un ecosistema, en cualquiera de los ecosistemas naturales que existen, hay dos componentes básicos. Están los factores bióticos o los elementos bióticos de ese ecosistema, y están los factores abióticos o elementos abióticos de ese ecosistema. ¿A qué nos referimos con factores bióticos? Nos referimos a todas y cada una de las especies de seres vivos que viven e interactúan en ese ambiente natural. O sea, todos los seres vivos conforman los componentes bióticos del ecosistema. No importa si son aves, si son bacterias, si son protozoos, si son mamíferos, si son plantas, si son hongos, no importa. Todos en conjunto conforman los elementos bióticos o factores bióticos. Esto es interesante porque los organismos vivos interactuamos con otros, ¿verdad? Todos los organismos vivos interactúan con otros, con otras especies, con otros seres vivos. Y casi siempre, o bueno,
en todos los ecosistemas, los organismos vivos vivimos en poblaciones, ¿no? Vivimos en grupos de la misma especie, ¿verdad? Los seres vivos nos tendemos a agrupar, tendemos a vivir en grupos, algunos muy numerosos, muchísimos, muy numerosos, de la misma especie. Y como somos de la misma especie, podemos reproducirnos y producir a otros iguales. Ahora, los factores abióticos o elementos abióticos de un ecosistema son, por otro lado, todos aquellos componentes que no están vivos del ecosistema, como por ejemplo el agua, el aire, el suelo, las formaciones rocosas, los depósitos de minerales en el suelo, etc. O sea, todo lo que no está vivo en un ambiente natural es un componente abiótico. Entonces, teniendo en consideración estos dos componentes básicos, podemos entonces hacer un análisis de cómo el equilibrio en un ecosistema tiene que ver con la salud del hombre. Ok, entonces, vámonos un poquito más arriba, aquí al inicio de esta presentación. Esto necesito que ustedes lo recuerden, lo analicen, lo piensen, lo mentalicen. Esto que está ahí en la pantalla. La salud es un fenómeno multifactorial. Esto es la salud, un fenómeno multifactorial. ¿Qué quiere decir el prefijo multi? Muchos, muchísimos. Y factorial, factores, ¿verdad? O elementos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la salud está compuesta de muchos elementos o tiene que ver con muchos elementos. Y en esa imagen que usted está viendo en la pantalla, ve usted que estas esferas separan, digamos, tres componentes interesantes en el análisis de la salud. Es el hecho de que si hablamos de los humanos, que vivimos en poblaciones, hablamos de que pues procuramos tener salud, ¿verdad? Salud humana, la salud de nuestra especie. Pero por otro lado, si usted se fija en las siguientes esferas, ve que por acá dice salud ambiental y que por otro lado dice salud animal. Entonces mire que aquí está separando otros componentes importantes del ambiente. El humano, porque el humano es la especie más abundante que existe en este planeta, está en todas partes del planeta, en todos los ambientes del planeta ha estado o está el hombre presente. Pero aquí dice salud del hombre, pero aquí dice salud del ecosistema o del ambiente. Y salud animal. Los seres humanos interactuamos con los animales y interactuamos con el ambiente que nos rodea. Entonces, el día de hoy ya no se habla solamente de salud humana cuando se habla de tema salud, sino que se habla de este concepto que desde hace como unos 10 años viene, digamos, siendo el foco, el eje del estudio de la salud en el mundo, que es el término una salud. ¿Por qué una salud? ¿O qué quiere decir una salud? Quiere decir que la salud del hombre depende de la salud del ambiente y depende de la salud de los organismos animales que nos rodean. O sea que no podemos pensar en que el hombre tiene salud si no pensamos en la salud ambiental y en la salud animal. O en cualquier otro efecto. La salud animal está afectada o está determinada también por la salud humana y la salud ambiental. O la salud ambiental tiene que ver con la salud humana y con la salud animal. Entonces, mire que esto es entender que la salud implica el bienestar de todos los seres vivos y de los ecosistemas del planeta. No es solamente que usted y yo no tengamos afección o enfermedad. Eso no es salud. Eso era salud hace 30 años. El día de hoy no es eso. Es un concepto más grande, la salud. Entonces, mire lo que dice aquí. La salud humana está estrechamente relacionada con el equilibrio ambiental y el bienestar de los animales que forman parte de nuestra vida cotidiana, en el caso de las mascotas, y más importante aún con el bienestar de la vida silvestre. La vida silvestre son todas aquellas formas de vida
entre ellas animales, que no viven con nosotros, sino que viven normalmente en un ambiente natural, en un bosque, en un lago, etcétera, en el mar. Todos los seres vivos en el planeta obtienen los recursos, esto es sumamente importante que lo sepa, todos los seres vivos en el planeta obtienen los recursos que necesitan para vivir del ambiente natural. Y esto es una realidad que muchas veces no queremos entender. ¿De dónde obtenemos nosotros la comida que tenemos que comer día a día para vivir? Del ambiente. ¿De dónde obtenemos el agua fundamental para vivir? Del ambiente. ¿De dónde obtenemos medicinas? Del ambiente. ¿De dónde obtenemos recreación? Del ambiente. ¿De dónde obtenemos, ¿cómo se dice? Estímulo intelectual? Del ambiente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que toda la vida, todo lo que hacemos día a día, depende del equilibrio ambiental que nos rodea. Depende de un equilibrio ambiental. Si el ambiente está bien, si hay equilibrio, si los ecosistemas funcionan como tienen que funcionar, la salud va a existir. De lo contrario, no va a haber salud. Claro, este es un tema bien complicado porque, como dice ahí, la salud es multifactorial. Vamos a ir entendiendo eso poco a poco. Miren, hay algunos conceptos que ustedes tienen que manejar. Desde el punto de vista epidemiológico, usted debe de manejar estos conceptos. ¿Qué es una enfermedad emergente? ¿Qué es la transmisión de una enfermedad? ¿Y qué es una dispersión? Entonces, estos conceptos no los vamos a repasar en este momento, o por lo menos no de una manera tan a fondo hoy, pero sí necesito que los vaya leyendo, los estudie, se lo sepa, ¿no? Sepa de qué estamos hablando cuando hablemos de esto. Pero también es necesario que usted maneje otros conceptos, como por ejemplo el concepto de vector, ¿verdad? A su vez, cómo se clasifican los vectores. El concepto de reservorio, lo tenga claro. El concepto de huésped u hospedero, ¿verdad? En el concepto de huésped u hospedero, vamos a encontrar en la literatura que nos habla de un huésped susceptible, de un huésped accidental, de un huésped definitivo. Entonces hay una serie de variaciones, digamos, del concepto de huésped que usted también tiene que saber. No para un examen, para la vida, porque es parte de su formación profesional. ¿Qué es un agente causal o agente infeccioso o agente etiológico, que es un ecosistema? ¿Qué es ecología? El término hábitat, especie, población en ecología, comunidad biológica, patógeno. Estos conceptos son básicos. Si usted no sabe qué quiere decir, no puede definir esos conceptos, va a tener problemas. No en el seminario, en la vida. Así que esta es la oportunidad para que usted, si no se lo sabe, los comprenda. No es que se los memorice, es que usted los entienda. Memorizar aquí no sirve de mucho. Sirve entender, comprender. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que la salud es multifactorial? Leamos lo que dice ahí. La salud involucra el bienestar físico, emocional, espiritual y social, principalmente. Si estamos hablando de la salud del hombre, ¿verdad? Es imposible no esperar, como dice ahí, consecuencias nefastas, terribles para la salud humana si destruimos el entorno natural o lo contaminamos de alguna forma. O sea, es ridículo que alguien crea, como el brillante alcalde que tenemos en esta ciudad de Tegucigalpa, como mi abuela. Es imposible, es increíble que alguien no comprenda que si destruye el entorno natural, como por ejemplo, si arrasa con toda la vegetación que hay o que queda dentro de la ciudad, de por sí la ciudad ya es un ambiente antropogénico.
O sea, una ciudad no es un ambiente natural. Una ciudad es un ambiente antropogénico, es decir, que tiene un origen en el hombre, porque el hombre lo creó. Un ambiente natural no tiene nada que ver con su naturaleza, el hombre. El hombre no creó el ambiente natural, lo creó Dios. Entonces, de por sí, una ciudad es un ambiente artificial, no natural, y la poca vegetación que hay, por ejemplo, que crea un microclima que favorece la dispersión de poblaciones animales, de diferentes grupos, que es estéticamente necesario para la salud espiritual de las personas. De por sí hay poco y vienen unas bestias y empiezan a cortar todo árbol que se les ponga por enfrente. Es increíble que hacer eso no entiendan que tiene un efecto sobre la salud. Claro, es entendible que quienes hacen estas acciones son unos orates, ¿no? Es decir, son gente que no tiene cerebro. Son gente que eh, no sé qué les pasa por la mente. O sea, simplemente no tienen capacidad de razonar. No miden las consecuencias de sus acciones. Y como esos hay muchos, ¿verdad? Lastimosamente. Porque la salud, jóvenes, la salud no es solamente no tener lesiones físicas, no tener dolor físico o una afección sistémica, no solamente es eso la salud. La salud tiene que ver con las emociones, con la forma como usted percibe el mundo que lo rodea. Tiene que ver con su conciencia. Tiene que ver con sus interacciones con otros seres vivos, sus interacciones con el ambiente natural, con lo que no está vivo, y sus interacciones con su misma población, con su misma especie, a nivel social. Con todo eso tiene que ver la salud. Ahora, esto es una realidad también. Toda acción humana que altere el equilibrio natural de los ecosistemas en el planeta genera perturbaciones en el funcionamiento de esos ecosistemas y por lo tanto, como dice ahí, facilita la emergencia o que se produzcan o la reemergencia de agentes infecciosos que de otra forma quizás no estarían en contacto con el hombre. Aquí hay un montón de ejemplos de los cuales vamos a hablar en su momento. Hay un montón de ejemplos de enfermedades emergentes o reemergentes que se dispersan y prosperan y causan la muerte o causan una alta morbilidad en poblaciones humanas debido a que hemos alterado el funcionamiento o la estructura de los ecosistemas. Fíjense que hay una cosa bien interesante, hay un fenómeno bien interesante en la naturaleza o en el funcionamiento de los ecosistemas y es el fenómeno llamado sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un fenómeno natural, o sea, ocurre sin que el hombre intervenga en nada de ese proceso. ¿Qué es una sucesión ecológica? Bueno, les voy a poner el ejemplo más simple. Piense usted en un lugar, en un área con bosque, con bastante vegetación, y piense usted que viene el hombre y tala los árboles y corta la vegetación y deja pelado. O sea, un parche de terreno que el hombre corta toda la vegetación, todas las plantas, las elimina y deja pelado. Ahora, resulta que naturalmente el ecosistema, ese ecosistema, va a recuperar en un determinado tiempo la vegetación que se perdió o la fertilidad del suelo que se perdió. Porque el asunto es que cuando usted corta la vegetación de un ambiente natural, usted no solamente está eliminando las especies de plantas o de animales que están asociadas a las plantas o de microorganismos que están asociados a las raíces, por ejemplo, o al suelo de esas plantas. Usted también está eliminando la fertilidad de ese suelo, está cambiando la composición química del suelo y además está también alterando físicamente el suelo porque está dejando expuesta la capa fértil del suelo.
¿A quién la está dejando expuesta? Al sol. Y el sol, al incidir sobre ese suelo, va a cambiar la composición química de ese suelo. Entonces ese suelo ya no va a ser tan productivo como era antes. Entonces, ¿qué hace el ecosistema? El ecosistema trata de recuperar ese suelo, fertilidad de ese suelo, la filtración de agua normal que tenía ese suelo, la trata de recuperar en un cierto tiempo, sin que el hombre toque ese lugar. Entonces, poco a poco, si le damos tiempo a ese ecosistema para recuperarse, van a volver otra vez las plantas que estaban antes, las especies que estaban antes, o incluso van a llegar nuevas también, y van a regenerar en algún momento ese parche. Ese parche otra vez va a estar cubierto de vegetación, el suelo va a estar otra vez muy bueno para filtrar el agua de la lluvia y almacenar esa agua en los pozos subterráneos o en el agua subterránea. Van a volver otra vez las especies animales que vivían ahí antes de que se cortara esa vegetación. Entonces, eso se llama sucesión ecológica. Es una recuperación natural. Lo mismo pasa con cualquier ecosistema, si se le da tiempo y si no se le sigue contaminando o si no se le sigue presionando. Entonces, esto es interesante porque el mismo ecosistema se puede recuperar. El problema es que el hombre no le da tiempo. Y de eso vamos a hablar a lo largo de esta primera unidad. A ver, vamos a continuar con... Entonces, hemos hablado de perturbación, pero ¿qué es una perturbación al ecosistema? Esto tiene que sabérselo usted. Sépaselo para la vida, no lo sepa para un examen. Le voy a dar una recomendación. Si usted estudia para un examen nada más, no está haciendo nada, porque no está interiorizando lo que aprende. Cuando usted interioriza es porque usted lo analizó, o sea, lo leyó, no necesariamente lo memorizó, aunque algunas veces al principio así es, uno memoriza las cosas y luego las entiende. Pero usted tiene que analizar lo que está estudiando, lo que está leyendo, analícelo, vea cómo tiene una aplicación en lo que usted hace día a día o en la vida cotidiana, vea cómo esa información le ayuda en la vida diaria a usted. Y de esa manera lo interioriza y de esa manera aprende. Entonces, mire lo que es una perturbación del ecosistema. Es cualquier cambio en la composición o el funcionamiento del ecosistema que se produce como resultado de una actividad humana. Eso es una perturbación. Cualquier cambio que el hombre introduzca en un ambiente natural que cambie o altere la composición, o sea, que altere los componentes que forman ese ecosistema, bióticos o abióticos, o que altere el funcionamiento de ese ecosistema, los procesos naturales que se dan en ese ecosistema. Entonces, si el hombre hace eso, está causando una perturbación. Lastimosamente, todas las actividades humanas, todo lo que el humano hace, genera perturbaciones al ambiente natural, a los ecosistemas. Algunas actividades en mayor medida, otras en menor medida, pero todas causan un efecto negativo. Entonces, fíjense que aquí hay una realidad bastante fuerte de hablar. Y es que si los seres humanos, fíjense ustedes, desaparecieran del planeta Tierra, la Tierra se recuperaría. Los ecosistemas estarían sanos completamente. No habría desequilibrio ambiental. Desaparecería el cambio climático. Dejarían de derretirse los polos. Dejaría de causarse un fenómeno terrible que se llama desertificación, que se produce porque el hombre deforesta, expone el suelo fértil se pierde, se resquebraja, ya no puede filtrar agua y se arruina. Eso se llama desertificación. De todo lo malo de este planeta desaparecería si el hombre desaparece. Es así de sencillo. Si cualquier otra especie, miren cómo es la cosa, si cualquier otra especie de ser vivo desaparece, se alteran terriblemente los procesos en los ecosistemas. Y eso se ha ido viendo durante, pues, desde la revolución industrial, allá por 1700, 1800, desde ese tiempo para acá, en donde el ser humano, produce bienes y servicios
produce grandes cantidades de productos en unas cantidades masivas para demanda de todo el mundo. Desde esa revolución industrial para acá, el humano ha causado una cantidad de extinciones de especies de todo tipo, plantas, animales, microorganismos, que es increíble. No tienen idea ustedes de la cantidad de especies que se han y que todos los días están en peligro de extinguirse o se extinguen debido a las acciones humanas. Entonces, el punto es, si las especies diferentes al hombre desaparecen, ahí sí hay desequilibrios. Entonces, ¿cuál es el causante de todos los problemas en este planeta? El hombre. No necesariamente porque por naturaleza el hombre sea, ¿cómo decirlo? Como una plaga. No necesariamente. El problema es esas tres razones que les di al inicio. El problema es que la población humana crece desordenadamente. El problema es que al crecer esa población humana cada vez más, demanda más recursos del ambiente, extrae más recursos del ambiente y por lo tanto contamina más el ambiente y hace que desaparezcan especies del planeta. Esas son realmente las razones por las que todo lo malo que ocurre en esta tierra viene a dar como origen al hombre. Les voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo dramático, de cómo el hombre y sus acciones causan deterioro ambiental. Miren, esto se llama, esto que tienen imágenes acá, en cada fotografía, es el mar Aral. Es un mar interior entre Kazajistán y Uzbekistán. Si no sabe dónde quedan estos sitios, váyase a un mapa de Europa del Este y ubique usted dónde están esos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir un mar interior? Bueno, antes, si recuerdan ustedes el diluvio, ¿verdad? Del que se habla mucho, no solamente en la Biblia, sino que hay historias en diferentes culturas que hablan de que la Tierra en un tiempo estuvo anegada de agua, es decir, los continentes estuvieron sobrepasados por el agua de mar, estaban escondidos por el agua de mar. En algún momento, esa agua de mar se retiró y expuso la Tierra continental, ¿no? Los continentes. Y en algunas partes, por la topografía, se quedó un poco de agua salada adentro de los continentes. Entonces a eso se le llama un mar interior. Resulta que este mar, llamado Mar Aral, se ha venido secando porque se ha desviado las aguas dulces que sirven como afluentes principales y que alimentan ese mar Aral. Esos afluentes principales de este mar Aral son ríos, ¿verdad? De agua dulce. Uno se llama río Amudaria, y el otro se llama río Sirdaria. Y esto viene ocurriendo desde 1960 para acá. ¿Por qué? Porque en la región, en los alrededores del mar Aral, ha ido creciendo el cultivo de algodón. Entonces, claro, el algodón es un cultivo que exige mucha irrigación, mucha agua para que crezca ese cultivo. ¿Y de dónde han sacado agua los seres humanos que viven alrededor de este mar Aral? ¿De dónde han obtenido el agua para regar esos sembradíos? De los ríos que alimentan el mar. Entonces, como se han desviado las aguas de esos ríos desde 1960 para acá, miren estas fotografías. Este es el mar Aral en 1977. Observe en el 86, ¿verdad? Cómo fue bajando el cauce natural o la cuenca natural de ese mar. Mire que disminuyó. Ahora, fíjese usted más adelante en el 99. Mire, mucho menos el volumen de espejo de agua. El espejo de agua se fue reduciendo, se fue secando. Luego vea en el 2006. Observe el 2009 y vea usted el 2013. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mar Aral se ha ido secando? Porque el hombre, los seres humanos, no otra especie, desvió los ríos que alimentan ese mar para el cultivo de algodón.
Y como los desvió, entonces ya no hay agua que alimente ese mar interior y por lo tanto ese mar ya no tiene recambio de agua, sino que ahora se está secando por completo. Entonces todos los organismos vivos que vivían en ese mar Aral o que dependían de las aguas de ese mar Aral en, en toda la periferia, en todo el perímetro, han ido desapareciendo y muchos se han extinto por acción del hombre. Entonces, fíjense cómo esto es un ejemplo dramático, es un ejemplo extremo de cómo nuestras acciones perturban el equilibrio natural. Perturban, descomponen, alteran los componentes y el funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, si hay algún comentario, alguna pregunta o algo hasta ahorita, puede abrir el micrófono el que quiera hacer una pregunta o el que tenga un comentario y podemos hablar, ¿verdad? Podemos hablar. Si alguien quiere participar, si alguien tiene una pregunta. Sí, dígame. Respecto a eso, dígame su nombre también que yo sepa. Ok, dígame. Respecto a esa última imagen es del 2013, ¿verdad? Entonces ahorita no ha de haber nada ahí ya, ¿verdad? Habría que buscar una imagen actualizada para ver si todavía queda algún remanente. Debe de quedar, pero algún remanente muy pequeño, mucho más pequeño que en ese año, seguramente. Sí, habría que buscarlo, ¿verdad? Habría que actualizar la imagen para ver. Sí, ¿alguien más? Ahora, le voy a plantear una cuestión. ¿Qué relación tiene esto con la salud humana? ¿Qué relación tiene que ese mar se haya ido secando con la salud de los humanos que viven y dependen de los recursos en esa zona? ¿Ustedes creen que hay un impacto en la salud o no? ¿Creen que hay un impacto? Sí. Hay un impacto. Y los impactos pueden ser muchos. Ok, vamos a buscar, y esto es algo que yo les pido hacer individualmente. Sigan el rastro a este ejemplo. Busquen información en internet de lo que ha ocurrido en esta zona de Kazajistán y Uzbekistán debido a la sequía y al desvío de esos ríos. Y vean qué consecuencias ha traído no solamente a la salud, sino también a la economía, a la urbanización o a los poblados humanos que hay alrededor y cómo eso ha afectado su vida. Hagan el ejercicio. Es un ejercicio interesante. Háganlo y luego en algún momento vamos a comentar. Bueno, seguimos pues. Que esta cosa se me ha pegado y no me quiere avanzar. Ok, a ver. Miren, les voy a dar otro ejemplo y aquí nos vamos a quedar. Esta presentación ustedes la tienen en el campus, así que si no la ha leído todavía, entonces le animo a que en estos días la vaya leyendo, la vaya analizando y vaya creando o anotando las preguntas que tiene para luego hablar de esto. Resulta que para ninguno de nosotros es nuevo saber que el mar, que es una superficie del planeta, que es como el 70% de la superficie del planeta, es agua de mar. Ustedes han escuchado que el agua de mar ha ido incrementando su volumen, o sea que el mar cada vez ha ido subiendo el volumen y ha ido adentrando de más en el continente, haciendo que, por ejemplo, haya playas que ya no existen o haya costas que se han reducido en su superficie. Y ustedes han escuchado también que los polos se están derritiendo y que esa agua dulce que contienen los polos se va a sumar al agua del mar. Fíjense que ese fenómeno es uno de los factores que han causado cambios en el clima, en el planeta. Fíjense que el clima, les voy a decir, el clima es un fenómeno bien complejo.
no es nada fácil de estudiar el clima. El clima es sumamente complicado de estudiar, porque el clima, este fenómeno, también depende de un montón de factores. Depende de las corrientes de viento, depende de las corrientes marinas, depende de la rotación de la Tierra, depende de la cercanía de la Luna, depende de tantas cosas. Entonces, fíjense que lo que ha ocurrido es que cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en el aire, producto de la tala de árboles, ¿verdad? De la deforestación que causamos los seres humanos, o producto de la quema de combustibles fósiles, ¿no? El uso de petróleo, la fabricación de plástico, entre otras cosas, cuando aumenta esa cantidad de dióxido de carbono en el aire, este gas en algún momento es capturado por el agua de mar. El agua de mar sirve como una esponja que absorbe grandes, masivas cantidades de dióxido de carbono del aire y utiliza ese dióxido de carbono para producir comida, para producir alimentos. Pues resulta que el problema es que la cantidad de dióxido de carbono en el aire es demasiado grande, la concentración que hay es muy alta por esas acciones humanas. Entonces resulta que ahora se ha desequilibrado la química del océano, la química del mar, se ha desequilibrado completamente, porque está entrando demasiado CO2 al agua de mar, muchísimo, cantidades no normales. Entonces lo que ocurre es que esa gran cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire y que entra al océano, químicamente se une con el agua y produce un ácido que se llama ácido carbónico. El problema del ácido carbónico, que entre más hay en el agua de mar, empieza a causar una cantidad de problemas en el equilibrio y en los componentes del ecosistema marino, que entonces se generan problemas como aumento de temperatura en el agua de mar, lo cual a su vez genera, por ejemplo, la muerte de los corales, ¿verdad? En el mundo, los arrecifes de coral, a medida aumenta el calentamiento del planeta, la temperatura del planeta, a medida aumenta, los corales se van muriendo, se van emblanqueciendo. Un coral, usted ve una imagen en la televisión o en un documental, en una película, etcétera, usted se ha fijado que los arrecifes de coral son lugares muy coloridos, en donde hay una cantidad de organismos vivos de todo tipo de especies, hay peces, hay crustáceos, hay moluscos, hay caracoles, hay de todo. Usted ve lo rico que se ve, ¿verdad? La riqueza que se ve y la salud que se ve en un arrecife. Pues resulta que con esa concentración de CO2 cada vez más grande, aumentando la temperatura no solamente del aire, sino también del mar, los arrecifes están muriendo. Y con ello una cadena de otras especies. Si se mueren los arrecifes, se mueren todas aquellas especies que dependen de los arrecifes para sobrevivir. Y con eso entonces estamos causando una serie de devastaciones terribles en el océano. Aparte de que, por ejemplo, causamos muerte de peces que nos sirven de comida, causamos que el cuerpo de algunos organismos vivos, que se forma un caparazón en su cuerpo que los protege, ese caparazón se vaya debilitando y por lo tanto esas especies vayan muriendo. Entonces se causan una serie de problemas. Inclusive los problemas de que el volumen del mar va aumentando. Entonces hay costas que se están perdiendo, hay lugares en donde antes se pescaba, donde ya no se puede pescar porque no hay que pescar, porque todo se ha muerto. Y todo esto tiene que ver con aumentos de ciertos gases o con contaminación que hacemos directamente al agua de mar, porque al agua de mar le vamos a echar todo. ¿A dónde creen que van a dar las aguas negras que producimos en una ciudad? ¿A dónde creen que van a dar? Van a dar a los ríos o a las fuentes subterráneas o directamente al mar. ¿Y qué producen esos contaminantes? Porque son contaminantes orgánicos. O sea, los desechos son contaminantes orgánicos. ¿Qué producen? Producen un cambio de química en el agua. Y eso produce mortandades, mal olor, eh,
produce que haya proliferación de muchas enfermedades, no solamente en los organismos que viven en el mar, sino también de los organismos que dependemos de esos que viven en el mar. Entonces, esto solamente es un ejemplo. Quiero que lo lea, esta información, y la medite. Si tiene preguntas sobre esa información, busque un poco más de información por su cuenta y analícelo. Analícelo qué acciones hay detrás, qué acciones del hombre hay detrás en este problema y qué consecuencias tienen estas acciones. Entonces, nos vamos a quedar por ahí. Usted puede continuar. Yo en la próxima videoconferencia voy a terminar este tema. Pero usted puede continuar, por supuesto. Lo vamos a dejar ahí porque vamos a terminar en unos minutos. Anthony tiene la mano levantada. Dígame, Anthony. Anthony. No, ya la bajé. Fue hace rato que quería participar, pero ya pasó. Pero es que la tiene levantada todavía, entonces por eso. No, de hecho, dice que la bajé hace rato. Ya, ahorita ya no la visualizo. Bueno. Entonces, fíjense que en este seminario hay muchas cosas muy interesantes que aprender. Aprender para la vida. Como consecuencia de ese aprendizaje, usted va, pues espero, a tener buenos resultados en el seminario. Pero mire, anteponga el proceso de aprendizaje a cualquier otra cosa. Trate de analizar todo lo que hablamos y aprenda cosas nuevas e investigue por su parte, porque resulta que en la universidad uno tiene que ser autodidacta, no debe quedarse con solo lo que le dan en las clases, ¿verdad? Sino que uno tiene que ser autodidacta e ir más allá. Entonces, usted tiene la responsabilidad de llegar hasta donde usted quiera con cada tema y ampliar el conocimiento hasta donde usted quiera. Esa es su responsabilidad, no mía. Mi responsabilidad es explicarle los contenidos y los fenómenos que vamos viendo. Explicarlos, relacionarlos para que usted pueda entender que todo esto tiene una razón. O sea, estamos hablando de esto no por cubrir unas horas nada más, sino que estamos hablando de estos fenómenos porque tienen que ver directamente con nuestro bienestar. Y no solamente con el bienestar humano, sino con el bienestar de todo el planeta. Porque ya va siendo hora de que los seres humanos seamos más responsables con el planeta. Porque si seguimos haciendo lo que hemos hecho durante tantas décadas, ¿verdad? Arruinando el ambiente, contaminando el ambiente, el humano va a desaparecer. Y muy pronto, si seguimos así. Entonces, vamos a tratar mucho en esta unidad el tema de las perturbaciones que el hombre causa y sus consecuencias. Va a haber mucho que hablar de esto. Entonces, usted vea los videos que yo le subo, busque más y cuando haya oportunidad de hacer una pequeña discusión en las videoconferencias, lo vamos a hacer. Ok, ahora, antes de terminar, necesito saber si alguien abrió un grupo en WhatsApp. Quiero saber quién lo hizo, la persona. A ver. ¿Quién abrió el grupo en WhatsApp? Hay un grupo, me parece. Entonces quiero saber quién lo abrió. ¿Quién es el administrador de ese grupo? ¿Quién lo creó? Yoli. Dígame su nombre. Fanny Amador. Tania. Fanny. Fanny Amador, ¿qué? Fanny Melissa Amador. Flores. Ok. Fanny, yo me voy a comunicar con usted para que usted me sirva de enlace. ¿Sí? Y Okay. eso va a ser más tarde. Usted me va a servir de enlace en ese grupo. Yo voy a usar el grupo para comunicarles cosas que tengo que comunicar. Ustedes me pueden preguntar a través de Fanny, porque yo voy a usar a Fanny de enlace. Entonces, yo me comunico con usted más tarde. Dígame, ¿con quién hablo? Por correo. Disculpe. Sí, por correo, Fanny. Scarlett, Okay. dígame, Scarlett. Yo no estoy agregada a ese grupo. Sí, yo creo que tal vez si Fanny nos puede hacer el favor de ahorita aquí en el chat de repente poner
el enlace para que se puedan unir. Ahí está. Sadia lo acaba de compartir. Yo creo que ya lo pusieron ahí el enlace. Perfecto. Entonces, también puede ser por correo, ¿verdad? Subirlo al correo y en ese correo enviarlo a todo el mundo. Pero si me lo mandan igual, estaría bien. Pero aquí ahorita Sadia lo acaba de compartir para que se pueda unir la persona. Bueno, entonces, sugerencia, a partir de ahorita, dedique un tiempo de sus días a poder avanzar con la lectura, con los videos y tenga a mano el calendario porque vamos a seguir un calendario. Las actividades están con fecha y hora. Así que no vayan a perder esas actividades porque si no las cosas se le van a ir acumulando y va a ser más difícil salir, ¿verdad? Entonces, bajen el calendario. Yo esta videoconferencia, yo las grabo, si las quieren volver a ver para repasar y eso, pues yo siempre las voy a colocar en el aula. Entonces, más tarde, esta videoconferencia va a estar subida ahí en el aula, en la primera unidad. Entonces, cualquier duda, siempre usen la mensajería del campus, el foro de consultas académicas y en algún momento, por supuesto, el chat de WhatsApp para hacer algunas preguntas. Y yo con gusto voy a ir contestando. Entonces, de momento, solo nos resta que nos pongamos al día con la lectura y bueno, nos veríamos hasta la siguiente semana en otra videoconferencia para terminar el tema de perturbaciones, terminarlo de explicar, pero usted ya tendría que haberlo terminado, ya para el otro martes ya terminado completamente el tema de perturbación, todas las lecturas y todo eso. Catherine tiene una pregunta. Buenas tardes, licenciado. He estado leyendo el libro de que dice Ecosistemas y Bienestar Humano y entonces Sí. tiene 64 páginas. Sí. ¿Se tiene que leer todo o hay ciertos capítulos que se tienen que tomar? Aunque en el campo está, pero no sé. La verdad es que si usted lo quiere leer todo, es perfecto. Es perfecto. Pareciera como difícil leer 69 páginas, pero 69 páginas se lee más rápido de lo que usted cree. Sin embargo, por lo menos para la próxima semana, usted debería de tener leído hasta más o menos la página 19, 20, por ahí. Hasta la página 19, 20, como para la próxima semana. Por ahí ya debería de haberlo leído para la próxima, ¿verdad? Porque este contenido de las perturbaciones, digamos que el contenido más fuerte que vamos a analizar en la videoconferencia siguiente, y que también hemos hablado de eso hoy, está entre más o menos esas páginas. Y luego de ahí vienen otras explicaciones que también son buenas para su aprendizaje, por supuesto. Pero más o menos como para la próxima semana, tipo hasta la página 20, más o menos. Yo voy a ir sugiriendo también, así como para tal fecha, debería de haber leído hasta acá, en otros documentos también. Así voy haciendo siempre. Entonces, para que lo vayan considerando. Entonces, bueno, con eso terminamos, ya llegamos a la hora, nos pasamos 3 minutos. Pendientes con la videoconferencia más tarde, que se la voy a subir. Y bueno, continuamos la próxima semana entonces. Feliz feriado. Siempre mantenga medidas de bioseguridad, esperando que no haya enfermos en su casa, ¿verdad? Tienen que cuidarse siempre. Entonces nos veremos hasta la próxima semana. Cualquier duda, claro, estamos pendientes en los medios de comunicación entre ustedes y yo para ir despejando dudas y haciendo comentarios. Entonces, que tengan buena tarde. Nos veríamos hasta el próximo martes. Ok, Lee. Saludos. Okay, Dios te bendiga. Saludos. Que tengan buen día. Buenas tardes, Linda. Hasta luego. Buenas tardes.